Y eso no significa que tú no tengas derecho a enfadarte, pero que no estés una semana enfadado. Que te dure poco el enfado y que rápidamente te pongas en una posición de, oye, vamos a resolver esto, que yo te quiero, que quiero estar contigo, a ver cómo podemos sacar adelante. Y con cambiar ese chip, cambia todo. Pero tú no puedes tomar la decisión de cortar una relación si no haces previamente ese paso. Porque entonces no has asumido la responsabilidad, ni el aprendizaje, ni la autocrítica suficiente como para estar seguros de que esa persona no era. ¿Cuántos hombres habrás conocido tú, Cristian, que cuando tienen un conflicto con su mujer se evaden de casa, se van al bar, se van los fines de semana con el club de motos, o hacer running, o hacer ciclismo, o hacer lo que sea, con tal de evadir la confrontación, el choque, la eclosión, porque no saben manejarse allí? Lo más triste de este mundo contemporáneo que estamos construyendo es que el hombre pelea en su empresa, pelea en su profesión, pero no pelea en casa, no pelea por su matrimonio. Como yo no he sabido resolver las diferencias con mi madre, saber distanciarme y que no me importe tanto lo que piense o lo que no piense, como yo no he resuelto eso también termina pasando en mis relaciones adultas. Esto de las relaciones tóxicas muchas veces está como comprendido de una manera en la que uno escucha hablar campanas, pero no sabe realmente identificar cómo encontraríamos la diferencia en lo que es una relación difícil de una relación realmente tóxica. David Corbera es psicólogo y director académico del Enric Corbera Institute. Como divulgador del método de bio-neuroemoción, impulsa una nueva forma de hacer psicología, integrando mente, emociones y cuerpo para alcanzar una salud integral. Defensor del trabajo interdisciplinario, David comparte su conocimiento para transformar la manera en la que entendemos y gestionamos nuestras emociones. ¿Te interesa el autoconocimiento? ¿Te atrae explorar al ser humano en todas sus dimensiones, biológica, psicológica, social, emocional, energética y espiritual? ¿Te inspira a aprender de la experiencia y sabiduría de personas que comparten sus puntos de vista únicos? Entonces, no te pierdas en Autoconocimiento 360 grados, el podcast de Tal Árbol, Tal Astilla. Síguenos y sigue transformando tu manera de conocerte. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas de Tal Árbol, Tal Astilla, de nuevo un podcast súper especial, y siempre es especial, pero hoy es más especial porque tenemos a David Corbera. David Corbera, nada más y nada menos, ahora estábamos comentando un poquito cuándo nos conocimos y aspectos bonitos de la historia, muy interesante, pero David Corbera para mí sobre todo, bueno, a través de este libro me lo entregó nada más y nada menos que en el 2011. Y este fue uno de los libros que a mí me dio uno de los mayores saltos cuánticos de conciencia, o como queramos llamarle, a la hora de definirme y ser quien soy yo hoy. Así que yo agradezco mucho, David, que estés aquí. Gracias por tu tiempo. Es un placer, Cristian. Es un placer. De hecho, bueno, estábamos comentando off the record que sí, que nos conocimos en la universidad. En ese momento entregué este libro, pues lo que se llamaba biodescodificación, que luego pasó a la actual bio-neuroemoción, porque ha habido cambios muy importantes, ¿no? A nivel académico, metodológico, etcétera. O sea, realmente podríamos decir que no tenemos nada que ver con lo que está escrito en ese libro, pero fue una semilla importante en todo el proceso evolutivo de este recorrido. Y yo te lo comentaba, ¿no? Digo, cuando hablaba con Sara, digo, Cristian, que eres un amigo común de los dos, fuiste un poco el puente, ¿no? que nos conectó en ese momento, porque claro, Sara no me conocía a mí directamente, te conocía a ti, y ella tuvo interés un poco también en ese libro y esa temática, y fue un poco a raíz de ese contenido que al final pues se puso en contacto conmigo y hacíamos la broma. Digo, Cristian, es que ha sido nuestro cupido, ¿no? Ha sido el cupido entre ella y yo, así que nada, sobre todo a ti te debo esta entrevista y este espacio, así que para mí es un placer reencontrarnos y poder aportar todo lo que esté pues en mis manos para ofrecer el contenido que sea de agrado para tu comunidad y también para la mía, por supuesto. Qué fuerte, David, qué vueltas da la vida, es increíble. Sí, Y qué gusto reencontrarnos. Pues yo llevo tiempo porque, bueno, hay un tema concreto de todos los que tú manejas y expandes y expones. Hay un tema concretamente que ahora comentábamos que yo me encuentro en consulta y que es muy, muy común. Y se trata de esas relaciones tóxicas que a veces pues no sabemos diferenciar o no sabemos cómo, bueno, salir de ellas, ¿no? Entonces va un poco por ahí. Antes de esto, hay una pregunta que yo hago a todos los invitados para abrir un poquitín tu corazón, y es ¿en qué aspectos de tus ancestros, David, te ves más reflejado? Vale. Me ha reflejado, entiendo, a dónde veo ciertas repeticiones o cosas parecidos, ¿no? Con algunos de los miembros. Bueno, yo supongo que a medida que va pasando el tiempo,
y uno va creciendo, se da cuenta que tiene un poquito de cada uno, ¿no? Que no puedes solamente tener de uno o de otro, y de hecho tiene bastante sentido, ¿no? Que toda la información que esconde pues el sistema familiar y que se almacena en nuestros genes, pues vaya despertándose, ¿no? Vaya floreciendo en un momento dado, según van viniendo determinadas experiencias, se vaya activando esa información a medida que vamos pasando por diferentes etapas vitales. Entonces yo te podría decir que en esencia mi base, ¿no? Sí, todos tenemos como una especie de carácter, vamos a llamarle innato, vamos a llamar aprendido, pero sobre todo un estilo de carácter que nos define, que a veces tratamos de subsanar y contrarrestar más o menos conscientemente, pero que siempre está ahí ese carácter. Yo suelo definirme como una persona bastante introvertida. Me gusta estar aquí en mi escritorio, leyendo, escribiendo, ¿no? Y trabajando muy a lo mío. De hecho, tenemos una empresa pues, donde hay casi 30 trabajadores en plantilla, más todos los proveedores y demás, pero yo soy muy de encerrarme en lo mío y que a nadie me moleste, ¿no? Tengo un poco esa introversión y esa, podríamos decir incluso timidez, aunque a la gente le sorprenda, ¿no? Y eso me recuerda mucho, por ejemplo, a mi madre. Mi madre es muy, muy así. Hay muchos alumnos que han podido tener contacto con ella en diferentes actos de graduación y demás. Y claro, cuando la ves a ella cuando tiene que hablar en público o cuando tiene que decir unas palabras, a las 10 palabras ya está llorando o ya no puede arrancar o le sobreviene la emoción y tiene que volver a sentarse, ¿no? Y siempre ha sido alguien de hablar poco, de estar más en la sombra, de dejar que los demás participen, ¿no? De dar espacio a los demás en una conversación, en una mesa, lo que sea, ¿no? Entonces yo soy muy de ese estilo. Lo que pasa que la vida te empuja a buscar otros estilos, otros roles, ¿no? Otra forma de interactuar con la gente. Y no solamente la vida te empuja, sino que también te atrae, ¿no? A uno mismo le atrae eso que no le caracteriza. Y de hecho, recuperando un poco a Sara, a mi actual mujer, pues ella es todo lo contrario. Ella tiene una extraversión, un nivel de sociabilización, tú la conoces, o sea, ella es despampanante en todos los sentidos, ¿no? Y un poco lo que busqué en ella y traté de desarrollar en mí era un poco esos aspectos, ¿no? Entonces, casualmente, y por esas complementariedades, este estilo de ser y de hacer, este estilo de carácter, ya tiene más que ver con mi padre, ¿no? Mi padre, que aparte de ser el fundador de la empresa en la que trabajo, él siempre ha sido un showman en el escenario. Él donde está realmente cómodo es en el escenario. Él, siempre digo que es una especie de monólogo constante, ¿no? O sea, allá donde va, sitio donde se sienta, pues es el protagonista de la conversación, todo el mundo se pone en una posición de escucha y venga, a escuchar a Enric, ¿no? O sea, no solamente es así a veces en la tarima, sino que también es off the record, también es un poco así. Ahora está más... Supongo que los años también hace que ese estilo pues esté más rebajado, más relajado y sí que, bueno, está más contenido, vamos a decirlo, ¿no? Pero digamos que en el proceso de desarrollo, tanto profesional como personal en el que estoy, he partido de un origen que es más afín al estilo de mi madre y me estoy acercando un poco a ese mundo paterno y todo lo que eso implica, ¿no? Y parte de ese proceso ha ido muy de la mano de mi mujer, ¿no? Que ella también, pues, vio un poco ese potencial en mí o esos dotes y quiso empujarme a salir de esas casillas y a probar otros registros, ¿no? Lo cual siempre le estoy y le estaré eternamente agradecido porque siempre digo que no existiría David Corbera sin Sara Pallarés. O sea, yo no sería quien soy si no fuera un poco por el motor y el empuje que ha sido ella, que siempre ha creído en mí más de lo que yo he creído, ¿no? Entonces, aquí donde a veces se ve, ¿no? Cristian, quizá un David pues confiado y tranquilo, a cámara y tal, te puedo decir que nada más lejos de realidad, que yo tengo siempre, cada vez que me pongo enfrente de un micro, o enfrente de una cámara, o tengo que hacer un directo, o tengo que hacer una clase, pues aparecen nervios, aparecen miedos, aparecen inseguridades y tengo que muchas veces buscar en mi cabeza frases que
mi mujer muchas veces me recuerda, de sacar la importancia, de ser yo mismo, etcétera, para acercarme un poquito a ese estilo de mi padre y que inicialmente juzgaba, porque claro, tiene una parte positiva, pero todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Una persona que es muy protagonista tampoco deja espacio, eso podía interpretar yo que le quitaba espacio a mi madre, que podía ser negativo en según qué cosas, que no tenía quizá interés en el mundo interno de mamá, sino que era solamente pues él todo el rato, ¿no? Acercándose quizá a una parte más ególatra o egocentrista. Y todo ese proceso, ese viaje interno y personal, también me ha hecho limpiar muchos juicios que tenía hacia él, ¿no? Y una vez limpias ese juicio, pues también te puedes acercar a esa persona, ¿no? Entonces, ese podría ser quizá, ¿no? Apoyándome sobre todo en las dos figuras principales que sabemos que son, ¿no? Claves, papá y mamá, pues quizá tendría un poco ese dibujo. Wow, eres un libro abierto. Te agradezco de verdad, que te hayas abierto de esta manera. Sí. Es fantástico. Yo, bueno, con lo que te conozco desde luego, imagínate, la última vez que hablábamos, yo creo que estabas muy ilusionado con la psicología del deporte, que eras un gran Sí, jugador de básquet, ¿verdad? sí. Y fíjate que al final acaba saliendo a la luz, pues bueno, los dones, ¿no? Y tus dones son los que son y es fantástico ver esa combinación, ¿verdad? Sí, ¿no? Y esto es curioso porque aunque te resistas, ¿no? a esos dones, tarde o temprano aparecen. Tampoco lo eliges tú, porque quizá uno no es muy consciente de cuáles son los dones, las proezas o las riquezas que uno tiene en su interior. Y yo siempre lo hablo cuando tratamos el tema de buscar tu propósito o encontrar el propósito vital. De hecho, tú me lo comentabas también off the record, que al final pues, parece que uno va dando tumbos, pues pruebas una cosa, la otra tal, y al final a base de ensayo y error, pues te encarrilas en algo que disfrutas hacer y la gente responde positivamente cuando tú lo haces, ¿no? Y entonces te das cuenta de que ¿no? se produce ese momento mágico de estoy haciendo algo que me llena y que reafirma mi identidad y que encima gusta a la gente y ayuda a la gente, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo ser bueno en algo y que con eso también pueda propiciar un bienestar colectivo? Esa sería un poco la clave, ¿no? Entonces, cuando uno trata de encontrar eso, que a veces, ¿no? Supongo que a mí me preguntas cuando estábamos en la carrera, David, ¿pero tú qué quieres hacer? Pues tengo una respuesta, pero no sé si esa es la respuesta, ¿no? Siempre hay esa inseguridad de base. Yo en estos casos siempre respondo que uno puede no saber cuál es el propósito, qué es lo que le ilusiona, cuál es su sueño que quiere perseguir, pero uno sí tiene muy claro y muy identificado cuáles son sus miedos, ¿no? Cuáles son pues esos aspectos que, de nuevo, entrañan nerviosismo, ansiedad, inseguridad, angustia y no sabes un poco cómo encajarlo. Todo el mundo sabe en qué parcela se siente así. Y Jung ya lo decía, ahí donde está tu miedo está tu tarea, ¿no? Y desde un punto de vista más profundo, quizá eso que tanto miedo te da, en el fondo lo deseas porque puede ser algo muy transformador y porque tú no te sueles mover en esos registros que implica esas áreas o esos espacios que a ti te generan miedo, ¿no? Entonces, el llamado siempre está al otro lado de ese miedo y de ese nerviosismo. Y esto puede ser una pauta muy concreta y muy práctica para la gente que esté un poco desorientada. Es decir, ¿hacia dónde tengo que ir, no? Pues yo siempre digo, pues dirígete hacia donde no quieres mirar, porque ahí está un poco el oro de la sombra, ¿no? Totalmente de acuerdo y además comparto porque yo creo que es mi estilo también a la hora de enfocar la vida y bueno, me encanta ver este efecto espejo contigo porque desde luego yo también considero que hay que mirar a los ojos a los monstruos y enfrentar cara a cara, ¿no? A lo que realmente duele. Qué bien. Pues relativo a relaciones tóxicas, que es lo que estoy convencido que al público le va a interesar muchísimo tu visión. Esto de las relaciones tóxicas muchas veces está como comprendido de una manera en la que uno escucha hablar campanas pero no sabe realmente identificar cómo encontraríamos la diferencia en lo que es una relación difícil de una relación realmente tóxica. Depende mucho del enfoque que una persona le dé a una relación. Es más, una relación puede empezar siendo muy saludable y terminar siendo tóxica porque no estamos interpretando adecuadamente una situación dada o un conflicto dado, ¿no? Incluso podríamos decir que no es que haya una relación que se pueda ajustar a una categoría y a otra, sino que va viendo como diferentes fases, etapas dentro de la propia relación que podemos asociar a
condiciones más o menos propicias. Yo, una de las cosas que siempre abogo es por no poner demasiado foco o atención a cómo es la otra persona o si la otra persona es adecuada o no es adecuada para mí, sino cómo soy yo como pareja, como persona con quien relacionarse. Es decir, qué propicio yo, qué genero yo y cómo soy, ¿no? Si soy un buen candidato. Yo creo que ese sería el enfoque, ¿no? Y cómo puedo yo ser un buen candidato con tal de, precisamente, generar esas relaciones de calidad. Si tomamos ese enfoque, eso nos da responsabilidad, cierto grado de control sobre la situación y nos da ya más herramientas con las que disponer. Si es en plan, si el enfoque es más externo, nos deja más en un punto de victimización y de no saber un poco qué hacer o estar a merced de del tipo de personas que me vaya a encontrar. Partiendo de la base de que hay personas que son tóxicas, personas que no lo son, y a ver si con suerte me encuentro con una persona que no lo es, ¿no? Yo no creo en ese paradigma. No creo en que dependa precisamente de eso. Creo precisamente que uno es capaz de generar determinadas relaciones, de acercar a su vida pues un tipo de vínculos, y creo que la manera de hacerlo es tratar de buscar cuál es el aprendizaje oculto detrás de cada conflicto. No podemos esquematizar, por ejemplo, ¿no? Decir, vale, una relación es, por ejemplo, ¿no? Si tomamos la dimensión temporal, pues si dura más, es mejor que si dura menos. Eso no necesariamente tiene que ser así. Una relación, si se discute más, es mejor que si no se discute. Eso tampoco necesariamente es así. Primero, con la cuestión del tiempo, tú puedes estar mucho tiempo con una persona, pero haber tenido tan poco nivel de autocrítica y de transformación que seáis las mismas personas desde la que empezasteis y que sea realmente una tortura estar con otra persona. En cambio, puede haber un encuentro que dure una semana o un mes y que a ti te ayude a replantear muchas cosas de ti. Que esa es, en última instancia, una de las finalidades de la relación, que es cuestionar tu propio sistema de creencias y tu propia visión acerca de la vida, ¿no? Por eso te juntas con alguien que suele ser complementario a ti, para que te dé otro ángulo, otra perspectiva, otro punto de vista sobre cualquier aspecto o situación vital, ¿no? Entonces, si uno es transformado a través del vínculo, independientemente de que ese vínculo dure una semana, un mes o un año, esa relación ha sido fructífera porque la has podido aprovechar para tu crecimiento, ¿sí? Mientras no sea así, da igual que dure muchos años, que es tóxica, ¿vale? Luego está el aspecto, habíamos dicho temporal, y luego está el tema, por ejemplo, de discutir, ¿no? Que eso también se asocia mucho a si es tóxica o no. Pero las parejas que no discuten no necesariamente están mejor que las que discuten, porque no discutir a veces puede ser síntoma de que estás completamente amoldado a lo que la otra persona espera de ti, no quieres interferir en nada, has apagado completamente tu voz, tu autenticidad, tu aspecto más genuino, con tal de no molestar y con tal de no faltar el respeto o de no incordiar o de no generar conflicto. Entonces, no hay conflicto explícitamente, pero implícitamente sí, porque estás en desacuerdo con cosas que suceden. Entonces, ¿qué mejor que poner de manifiesto ese desacuerdo con tal de poder resolverlo? De hecho, hay estudios que se hacen a nivel prospectivo de qué relaciones van a tener más o menos éxito, ¿no? Y se ha demostrado, al menos en determinados estudios, que las parejas que discuten poco son las que posteriormente van a terminar mal. Las que discuten mucho también. Pero hay un punto medio de discusión, vamos a llamar alegre, ¿no? Del intercambio alegre, y sobre todo productivo y fructífero, que uno ya no se toma mal ese tipo de fricciones porque tiene la esperanza de que a través de esa fricción la pareja crece y se desarrolla, y ya partes de la base de que la verdad no la tienes tú ni la tengo yo, está en un punto medio y tenemos que ir los dos a buscarla, ¿no? Y para eso uno tiene que ser capaz de, en primer lugar, lo que decíamos, hacer autocrítica, de decir, ¿qué he hecho yo mal? ¿Qué puedo corregir? ¿Y qué puedo aprender de este conflicto? ¿Cómo puedo yo mejorar mi comunicación, mi estilo, mi forma de acercarme, de aproximarme a ti? Pero que eso no nuble y no tape mis necesidades y lo que yo también quiero exigir y necesito de ti y de la pareja, de la relación, ¿no? Que estén ambas cosas bien conjugadas. Si uno es capaz de hacer eso, entonces
está favoreciendo mucho que la relación crezca y prospere. Lastimosamente, Cristian, y estarás de acuerdo conmigo, y esto es lo que te encontrarás seguro en terapia, es que estamos en una época en que las relaciones están completamente instrumentalizadas. Creo que estamos en una sociedad adolescente. Creo que abunda el perfil del eterno joven, donde básicamente las personas están ahí para satisfacer única y exclusivamente mis necesidades. Es como que la relación normativa de dependencia de adulto-niño se cronifica a edades adultas y sigues esperando un padre o una madre o alguien con un estilo protector que te provea todo lo que tú necesitas y que sencillamente pues tú vayas operando por la vida sin que tengas que devolver nada, sin que tengas que estar en una posición de ofrecer, de dar, de entregar, de sacrificio, en el buen sentido del término, para que la otra persona también esté cómoda contigo y que tú estés en disposición de ella, porque al final dando también es como te nutres de felicidad y de bienestar, ¿no? No solamente con recibir. Es una posición muy hedonista la que hay hoy. Entonces, estamos llegando a un punto en que las relaciones están completamente instrumentalizadas y es muy fácil decir, mira, esta persona no me proporciona comodidad, estabilidad, placer, lo que sea, fuera. Será otra la persona a la que llegue. Jung ya lo decía, que la integración animus anima, la integración de lo masculino y lo femenino en nosotros, que se proyecta en la contraparte sexual, en la pareja, es quizá la parte más difícil de todas. Porque lo fácil es eso, ¿no? Decir, esta persona no es. Y tener esa actitud proyectiva y juzgadora de es la otra persona la que tiene que cambiar y la que tendría que ser de otra manera para que esto estuviera mejor, ¿no? Para que la relación estuviera mejor. Pero la madurez, la persona madura, es precisamente una persona capaz de hacer justo lo contrario. De antes de señalar, antes de juzgar, pensar, ¿qué puedo hacer yo para que esta relación cambie? Y eso no significa que tú no tengas derecho a enfadarte, pero que no estés una semana enfadado. Me explico, que te dure poco el enfado y que rápidamente te pongas en una posición de, oye, vamos a resolver esto, que yo te quiero, que quiero estar contigo o que quiero llevarme bien contigo, ya no solamente en lo íntimo, sino amistades y demás, a ver cómo podemos sacar adelante, ¿no? Vamos a hacer algo constructivo de esto. Y con cambiar ese chip, cambia todo, ¿no? Y ese es el primer paso. Si tú haces eso y luego la persona no responde adecuadamente, ni una vez, ni dos veces, ni tres veces, entonces vas a estar en garantías de saber que esa persona no es adecuada para ti o que no es vuestro momento. Pero tú no puedes tomar la decisión de cortar una relación si no haces previamente ese paso. Porque entonces no has asumido la responsabilidad, ni el aprendizaje, ni la autocrítica suficiente como para estar seguros de que esa persona no era. En la medida en que tú haces ese proceso, entonces ya está. Yo ya he puesto todas las cartas encima de la mesa, ya he puesto toda la carne en el asador, yo he hecho todo de mi parte, no ha salido bien, pues hasta aquí y ya está, ¿no? Sería un poco eso. Lo veo totalmente coherente y me veo súper identificado y realmente la forma en la que lo expresas es muy clara, muy cristalina y al hilo de un poquito lo que comentas, entonces hay ese patrón de lealtad o de elección a veces de las relaciones, ya que nos enfocamos un poquito en el tema pareja, ¿no? A nivel relaciones tóxicas. Sí. ¿Cuál debe ser el mecanismo o cuál es la influencia de ese mecanismo de lealtad? Es decir, ¿cómo elegimos esas relaciones? ¿En base a qué patrones de lealtad familiar? Si es que es así. Claro, es que de hecho no las elegimos, nos eligen casi, ¿no? Las relaciones a nosotros. Un poco por resonancia, ¿no? Y por complementariedad a una personalidad, a un estilo, a un carácter, volvemos un poco al inicio de lo que hablábamos, que yo no he elegido voluntariamente. ¿Por qué? Porque esa persona, esa identidad o ese yo que se construye desde edades tempranas viene un poco por las exigencias y las expectativas de los agentes sociales más importantes, papá, mamá y poco más, ¿no? O sea, las figuras más representativas y más importantes de mi vida, o las que han cuidado de mí, si no son los padres biológicos, que de alguna manera yo, por dependencia y por estar en una posición absolutamente vulnerable y necesitada, me ajusto a lo que supuestamente se espera de mí. Entonces, yo no he elegido voluntariamente qué carácter o qué personalidad
de base tengo? Eso me viene dado, ¿no? Entonces, en base a eso, en base al tipo de persona que suelo ser y cómo suelo mostrarme, atraigo a las parejas correspondientes, en tanto son complementarias a esa forma de ser, ¿no? Hablábamos antes de un estilo introvertido-extravertido. Si yo parto de la base de ser una persona más introvertida, pues muy probablemente me va a interesar, me va a despertar ese interés, ¿no? Vamos a llamar sentimental, una persona más tendiente a la extraversión, más sociable, más protagonista, etc. El único problema, ¿vale? Esto, la psique funciona así, ¿por qué? Porque lo que pretende la psique, nuestra mente, es completarse. Es volver a recuperar aquellos aspectos que yo he repudiado, he rechazado o he reprimido de mí. Y los he albergado pues en la sombra, ¿no? En términos junguianos. Todo aquello que he considerado negativo, inadmisible o que no puedo representar, ya sea porque tengo un padre ya lo suficientemente extrovertido y protagonista y por lo tanto yo tengo que ser otro estilo de hombre o otro estilo de persona, ¿no? Un poco casándolo con el ejemplo personal. Por las razones que sea, yo juzgo internamente ciertos atributos o ciertas formas de ser. Pero como mi inconsciente, vamos a llamarle, o la vida no puede abandonarme y no puede extirpar de mí esos aspectos, porque yo siempre tengo que tener la posibilidad de regresar a un punto de plenitud y de completitud psicológica. En tanto, esa plenitud es la fuente de bienestar y la fuente de equilibrio interno, ¿no? Eso es algo un poco que lo que podríamos decir que se persigue prácticamente en toda psicoterapia, pero especialmente las de corte psicoanalítico, ¿no? O al menos en lo que yo me apoyo, que es cuanto más completo seas, en tanto tienes más registros y más atributos de personalidad a tu disposición y menos juzgues, ¿no? Pues más capacidad de respuesta frente a un ambiente adverso, ¿no? Y aquí puede ser introvertido, aquí extrovertido, aquí amable, aquí marisco, aquí agresivo, aquí empático. Podré elegir. Entonces, en función de las conveniencias, tengo más a disposición, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos con una pareja, lo que pretende la mente es completarse, llegar a esa completitud. Si no lo vemos así, si no lo leemos así, lo que inicialmente me atrae y que busco en esa pareja es lo que en última instancia voy a rechazar. Entonces, lo que puede atraerme de mi pareja, que sea esa extroversión y ese nivel de socialización, puede terminar siendo un juicio a que nunca me hace caso, nunca está conmigo, no quiere compartir tiempo conmigo, siempre está mirando para todos los lados, menos para casa o para nuestra relación. Entonces yo adolezco lo que inicialmente me atrajo. Y así puede pasar con todo. Y eso es un síntoma, ahí es donde aparecen los conflictos. Y ahí es donde tiene que plantearse, ¿por qué me molesta eso? ¿Y cómo puedo integrar esa característica? Y lo bien que me iría a nivel personal, a nivel profesional y a todas las áreas de mi vida, ser un poquito más como mi pareja en lugar de juzgarla. Entonces, cuando yo cambio esa perspectiva en decir, ya no juzgo a esa persona, sino que encuentro en ella un recurso para mi vida y para mi forma de ser y para mi crecimiento, entonces es cuando ya no hay nada que juzgar. Es perfecta esa persona, es perfecto el conflicto. Es necesario para que yo me dé cuenta de cuál es el siguiente paso en mi proceso de desarrollo. Así es como cae el velo del enemigo y te das cuenta de que es un aliado o una aliada, esa persona que está enfrente. Luego la persona y la relación prosperará, no, pero yo ya me he quedado con el aprendizaje. O sea, son dimensiones diferentes, ¿no? Entonces, efectivamente, uno no elige de quién se enamora, pasa directamente y lo importante es, como precisamente eso nos tendría que hacer sospechar el hecho de que nosotros no elegimos, sino que es una decisión casi impuesta, ¿no? Nos debería hacer sospechar que allí, en esa relación, entraña algo que es importante para nosotros. Realmente entiendo que el papel de la autoestima es clave en todo esto, ¿verdad? El autoconcepto, la autoestima, el cómo gestionas tú tu propia energía para poder tener esta claridad así como lo expresas. Sí, no, sí, porque fíjate, si tú no tienes cierta autoestima, ahí es donde te pones a merced de la otra persona. Normalmente la persona que adolece de una baja autoestima o de un bajo autoconcepto
se encontrará al otro lado personas con un carácter muy fuerte, muy autoritario, muy egocéntrico, muy ególatra, incluso con tintes violentos. Personas que pueden tener ese narcisismo exacerbado, por decirlo de algún modo, ¿no? Normalmente la complementariedad que se produce es eso, ¿no? La persona que tiene un carácter, un ego muy fuerte y la persona que tiene un ego muy débil en tanto autoestima mermada, ¿no? Y claro, cuando llegamos a esos extremos, una persona que tiene muy dilapidada su autoestima, claro, ahí sí que el tipo de relaciones que se produce suelen ser muy extremas porque ella parte de una posición muy extrema. Entonces, en esos casos, probablemente los primeros intercambios, hasta que no se llega a comprender todo esto que estamos hablando, pueden ser muy hirientes, pueden ser, voy volviendo un poco a la toxicidad de la que hablabas, puede tener un poco esa toxicidad, esa negatividad. Y ahí sí que normalmente esos primeros encuentros no llegan a ningún sitio, ¿no? No llegan a ningún lugar o no llegan a mantenerse. Pero uno puede aprender de todo eso. Y aquí es donde está la clave para mí de este asunto, que es que yo puedo haber estado con una persona violenta, puedo haber estado con una persona autoritaria, puedo haber estado con una persona maltratadora, pero la pregunta que yo tengo que hacerme es, ¿aún así yo puedo extraer algo bueno de esa persona? ¿Yo puedo extraer algo positivo para mí? Y sí, porque si dejamos a un lado esa extrema violencia o ese extremo egocentrismo, una cierta dosis de agresividad para nosotros es positivo y es ennoblecedor porque nos permite reforzar nuestra identidad, nos permite respetar nuestros límites, nos permite ganar en un sentido autoafirmativo, nos permite ganar fortaleza a la hora de hablar, a la hora de manifestar nuestro sentir o nuestra opinión en frente de las personas que nos rodeen, es ganar en carácter. Y la persona que juzga la violencia o que suele provenir de un entorno muy violento, que precisamente los entornos familiares violentos son los que dilapidan tu autoestima y te sitúan en una especie de pues eso, ¿no? De estar en una posición completamente apagada, sometida, porque si digo algo o hago alguna cosa, pues me dan de hostias, ¿no? O pillo por aquí o pillo por allá, o en definitiva no me dejan ser, ¿no? Entonces, respondes frente a la violencia normalmente de la misma manera, que es sometiéndote. Y la tienes tan juzgada, la tienes tan reprimida en tu interior y la consideras tan negativa que necesariamente tu mundo social va a ser muy violento. O sea, a medida que cuanto más reprimido lo tienes, más exacerbado está esa característica en tu ambiente. Cuanto más juzgo la violencia, más violento es el ambiente. Cuanto más juzgo el egoísmo, más egoísmo me encuentro en las personas. Y ese es la inercia que sigue la vida para que te des cuenta de que ese es el atributo que tú tienes que ponerle el foco de atención y tienes que integrar. En su justa medida, de forma paulatina y de forma progresiva. Pero eso es lo que tienes que hacer. Esa es tu lección vital, ¿no? Entonces ese sería un poco el consejo para las personas que efectivamente tienen esa autoestima jodida. Claro, y transporto esto un poco ahora a lo que sería una situación también, pues para que la audiencia, habrá algunas personas que les resuene en determinados casos o situaciones que también pues nos podemos perfectamente encontrar en consulta, ¿no? Cuando ya una situación de relación tóxica, por ejemplo, amanece en una situación entre madre que no quiere a su hija y su hija crece con esa, con esa sensación de te debo esa lealtad, con lo cual debo amarte aunque yo, es decir, ahí ya entramos en un bucle intenso que la persona cuando llega adulta pues necesita un acompañamiento terapéutico, pero ¿cómo tomar distancia de una situación familiar tan... es una madre, ¿no? ¿Cómo tomar distancia de eso sin culpa? ¿Cómo lo verías? Bueno, a ver, es que el complejo materno es el talón de Aquiles del ser humano, ¿eh?
El complejo paterno también, pero el materno tiene mucha fuerza, probablemente porque hemos estado en su barriga durante bastante tiempo y por los primeros años en los que esa relación es fundamental. Hay mucha literatura al respecto. Y yo siempre digo que una madre, de la misma forma que tiene el potencial para darnos la vida, también tiene el potencial para quitárnosla. Y claro, aquí hay muchas perspectivas. Está la perspectiva de la madre, que también es cierto que hay una tendencia a juzgar excesivamente a la madre. O a las madres que quizá viven de forma desmedida la vida de sus hijos y de sus hijas, que se preocupan demasiado por ellos al punto de que coartan ciertas libertades, ¿no? Un poco lo que tú señalabas con tu pregunta. Y es cierto que eso sucede, pero la dinámica que se establece entre madre e hijo, madre e hija, de esos tintes, no podemos responsabilizar única y exclusivamente a la madre, al menos como críticos de la sociedad o de una dinámica que se produce en nuestros días, ¿no? Si yo hablara con esas madres, evidentemente, pues les daría el feedback oportuno, pero yo tengo que ser muy consciente, al menos desde mi percepción, en tanto no juicio hacia ellas, de que probablemente han sido personas que han estado muy solas, muy aisladas, sin un padre presente que les ayude a criar a esos hijos y a esas hijas, que provienen también de hogares que no han tenido un buen referente masculino y por eso también les ha condicionado en no establecer una relación de confianza. Entonces, es una consecuencia de múltiples factores. Una madre que termina destinando demasiada importancia al vínculo con los hijos y con las hijas, ¿no? Y eso que quede dicho de base, ¿vale? Antes de todo lo que podemos ofrecer a partir de ahora. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿vale? Y para evitar ese excesivo juicio hacia la maternidad porque eso es fruto también de una gran frustración hacia la figura paterna que deja a las madres aisladas, que nos encontramos cada vez más con familias monoparentales en donde está una madre tratando de ser una supermadre que tiene que llevar trabajos, crianzas y muchas veces sin los recursos necesarios, ¿no? Y es muy injusto decir, ¿no? Es que encima, claro, es que eres muy sobreprotectora, ¿cómo me separo de tus garras? Sí, es cierto, ¿no? Y es muy importante que tanto los hijos como las hijas que quieran distanciarse emocionalmente de esas madres que tienen un poco pues, ese panorama y esa condición, sean muy conscientes de esta complejidad que hay detrás. ¿Por qué? Porque si yo quiero generar distancia emocional con ella, normalmente, ¿qué me permite a mí generar distancia? Pues cierta animadversión hacia ella, ¿no? Es decir, bueno, yo tengo que tener discrepancias en mi forma de pensar, de sentir, de ver la vida. No tengo que hacer las cosas para contentarte o para que estés bien o para que te sientas feliz, sino que al final tengo que contar yo mi propia vida y construir mi propio mundo, más allá del tuyo, ¿no? Aunque eso implique sensación de abandono, de que te estoy dejando de lado, de que ya no estoy allí para contentarte, ¿no? Y de que te estoy hiriendo. Es que en última instancia estoy haciendo eso. Es, apelando a Newman, que lo hablamos también off the record, el asesinato de la madre, ¿no? O sea, el asesinato de la madre, en términos simbólicos, es empezar a generar ese desacuerdo. Saber que yo, para crecer, no puedo focalizarme en tu bienestar, sino en el mío, ¿no? Entonces, en todo ese proceso, creo que es importante también que la persona tenga en cuenta toda esta complejidad. Porque si no, esa animadversión, ese odio o resentimiento hacia mamá, por cómo nos coarta la libertad, será una distancia que proviene de un lugar oscuro. Si yo no tengo cierta dosis de empatía, comprensión y compasión hacia ella. Si la juzgo solamente por cómo es, creyendo que es la fuente de mis males, la distancia que yo tomo, a pesar de que sea buena para mí, no puedo mantener ese resentimiento, porque entonces soy yo el que lo adolezco, soy yo el que lo voy a sufrir. Tengo que ser capaz de distanciarme de ella, sabiendo que ella no es la fuente de mis males. Y que en muchas ocasiones es precisamente mi miedo a seguir, a prosperar y a avanzar sin ella el que me limitaba.
¿Sí? Era mi necesidad de tenerla contenta, era mi necesidad y mi dependencia en satisfacerla la que me impedía avanzar. No su necesidad, sino la mía. La adicción es mutua, ¿no? Entonces, uno tiene que tratar de distanciarse sin castigar ni juzgar excesivamente el otro. Te puede vivir en un momento dado, pero al final tú tienes que saber que la otra persona es un compendio de factores, es el resultado de un montón de cosas que, de la misma forma que tú no has elegido ser como eres inicialmente, tu madre tampoco. Y quizá no ha sido capaz de transmitírtelo, ¿no? Entonces, el proceso de distanciarse de la madre es de los más duros. Es de los más duros y de los más quebrantadores que hay y de los más necesarios también, porque al final un hijo que se acostumbra a un complejo materno, a una relación de sobreprotección y demás, también incurre en que cuando tenga que establecer relaciones adultas y, por ejemplo, un hijo se relacione con otras mujeres, esas otras mujeres, en ellas va a proyectar el mismo complejo materno y va a esperar más una madre en ellas que una esposa o una mujer. Va a esperar más una actitud de protección de ellas que no una actitud de tú a tú, una relación horizontal donde tú me proporcionas protección, pero yo también te la proporciono. Tú me das, pero yo también te doy. O sea, hay un intercambio energético, ¿sí? Horizontal y no vertical. Si yo no he roto ese complejo materno, al final también estoy frustrando mis relaciones adultas. Entonces, mi miedo a crecer y a medirme como hombre con una mujer de tú a tú, ese miedo a medirme cara a cara es el que muchas veces hace que las relaciones no prosperen. ¿Cuántos hombres habrás conocido tú, Cristian, que cuando tienen un conflicto con su mujer se evaden de casa, se van al bar, se van los fines de semana con el club de motos o hacer running o hacer ciclismo o hacer lo que sea con tal de evadir la confrontación, el choque, la eclosión? Porque no saben manejarse allí. Y Jung ya lo decía, dice, lo más triste de este mundo contemporáneo que estamos construyendo es que el hombre pelea en su empresa, pelea en su profesión, pero no pelea en casa, no pelea por su matrimonio. Allí no destina energías. Allí no hay ese choque, no lo busca, tiene mucho miedo. Y muchas veces ese miedo viene fomentado e incentivado por ese complejo materno no resuelto. Como yo no he sido capaz de resolver las diferencias con mi madre, saber distanciarme y que no me importe tanto lo que piense o lo que no piense, ¿no? Y no me condicione tanto todo el proceso, como yo no he resuelto eso, eso también termina pasando en mis relaciones adultas, que ahí tampoco sé manejarme. Allí siento que la mujer me fagocita, igual que me fagocita mi madre. Siento que me absorbe más de la cuenta, igual que pasa con ella. Y esas mujeres piensan, joder, este hombre no le importo, soy una mujer de segundo orden, y tienen toda la razón, porque la primera mujer sigue siendo mamá. La persona de la que no han conseguido divorciarse es mamá. Aquí habría que ver luego la responsabilidad de esa mujer de buscar a un hijo o a ese eterno joven o a ese adolescente, podríamos decir, que todavía no ha crecido. Y mi necesidad de buscar a alguien que quizá no tiene un carácter tan fuerte o tan prometedor como para que también maneje el asunto de la relación, de la educación con los hijos y todo, ¿no? Hay muchas mujeres que también por su historia y por su bagaje prefieren una relación de dominancia con el hombre que una relación donde el hombre también tenga voz y voto en todos los asuntos. Porque así manejo yo. Pero claro, manejar tú significa que todo el peso también recae sobre ti, que toda la responsabilidad recae sobre ti, que en los momentos de crisis no vas a poder contar con él porque no tiene capacidad de decisión, no tiene iniciativa, no tiene proactividad, no tiene un montón de cosas. Entonces, lo haces para defenderte, pero al final adoleces aquello de lo que pedías defenderte. Entonces, cuando pasan estas fricciones, uno siempre tiene que cuestionarse, volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué relación he engendrado? Si yo me encuentro con un hombre inmaduro, ¿en qué punto yo tengo que apartarme, dejar de hacer para que el otro empiece a asumir las responsabilidades? Y si no lo hace, entonces ya tomaré las decisiones oportunas, pero tengo que apartarme. No puedo quejarme si yo ocupo todo el espacio. Yo no puedo quejarme si ese hombre no me ayuda o no educa o no se implica, si al final no le dejo accionar.
Y lo mismo para los hombres. Te quejas de que tu mujer ocupa todo el espacio, no te deja decidir, no puedes hablar. Pero tú tienes el valor de hacerlo, eres capaz de asumir esa responsabilidad, ¿lo quieres? Porque tu posición también es una posición muy fácil. La posición de, no, a mí me llevan, a mí deciden, a mí hacen. O sea, puedes estar muy cómodo en esa posición de víctima. Entonces, todo el mundo tiene que ver cuáles son los beneficios secundarios asociados al rol que ocupa. O sea, eso es muy complejo todo esto, ¿no? Pero hay todas esas aristas que uno tiene que empezar a resolver y decir, bueno, si yo quiero cambiar, tengo que reconocer muy bien cuáles los beneficios que yo obtengo de la relación que tengo ahora y si estoy dispuesto a asumir el riesgo de ese cambio. Dentro de la complejidad, David, debo decir que la forma en la que expresas tienes la habilidad de tocar tal cantidad de ejemplos que ejemplificas de una determinada forma que realmente toca el corazón de muchísimas personas que Sí. se ven reflejadas. Pero fíjate, Cristian, que tampoco no es muy difícil. ¿Por qué? Porque tú que tendrás también una experiencia como terapeuta y habrás visto muchos perfiles, te das cuenta de que al final hay unos patrones básicos, ¿no? O ciertas triangulaciones dentro de la familia y dentro de las relaciones que siempre se repiten y que como que hay un factor común, ¿no? Un común denominador en todas las relaciones. Que se darán de una forma o de otra, pero hay como 3 o 4 esquemas que se van repitiendo. Luego cada uno pues tendrá su decorado, su fachada y sus particularidades, pero en esencia son 4 Sí. patrones que se van repitiendo. Entonces, cuando los tocas, gran parte de los oyentes se pueden ver reflejados en uno o en otro, ¿no? La forma en la que expresas esta respuesta que acabas de dar y esta explicación me lleva a pensar realmente la importancia de poder sentir profundamente dentro también del proceso madurativo, ¿no? El desarrollo, el crecimiento personal, espiritual, la importancia del perdón. Sí, correcto. De hecho, podríamos decir que el auténtico perdón, esto es una frase muy de Enrique, pero que el auténtico perdón es cuando te das cuenta de que no hay nada que perdonar. O sea, que la otra persona simplemente reflejaba algo que tú necesitabas entender. Entonces, ¿qué vas a perdonar si nadie te está haciendo nada? O sea, yo, por ejemplo, mira, yo precisamente por mi esencia de no querer ser el protagonista, de dejar el espacio a otras personas, ¿no? Y de no ocupar un primer lugar, luego me he encontrado personas que sí tenían esa tendencia, a nivel profesional, por ejemplo, ¿no? Que sí querían esa ambición que yo no tenía, ellos la tenían multiplicada por 5. Cosa que al final me afectaba, porque sentía que me impedían crecer, que mi crecimiento les molestaba, de que ese afán de protagonismo, pues al final no me gustaba, lo juzgaba, ¿no? Entonces, cuando uno entiende que eso es precisamente lo que uno tiene que fomentar, ya está, es que lo tomas como ejemplo, es una guía para ti. O sea, que puede parecer muy simplista, pero a mí me gusta un poco esa psicología que va pues a lo simple, a lo llano, que no todo es tan complejo. Podrá ser. Luego es complejo quizá implementarlo. Y es complejo quizá quitarte esos vicios de encima y romper dinámicas. Pero entenderlo, o sea, saber cuál es el camino que tú tienes que tomar, es relativamente sencillo. Y hay que usar las relaciones de forma especular. ¿Cuáles son las relaciones que entrañan aprendizaje? Las que me molestan. ¿A quién odio más? Pues esa persona tiene un secreto para ti. O sea, esto es que el radar emocional lo tenemos aquí. Está aquí en nuestro corazón que dice, a ver, ¿a quién odio? Allí, pues a la persona que odias. A la que te molesta, a la que te incordia, allí tienes el aprendizaje. Ojo, en la que te gusta mucho o en la que tienes idolatrada también. Porque es otra forma de proyección de aspectos que tú no quieres asumir, ya sean positivos o negativos. O sea, en esencia, las personas que despiertan en ti una intensidad emocional muy elevada son personas que están encarnando, manifestando aquello que tú no te atreves a mostrar. Y que deseas en el fondo mostrar, ¿eh? Porque yo deseaba cierto punto de egocentrismo. Yo deseo cierto punto de reconocimiento y de protagonismo. Si yo no lo deseara, no me molestaría. Por lo tanto, el odio es un deseo. El miedo es un deseo. Lo que
repudio, en el fondo, es algo que deseo poseer. Entonces, cuando ves las cosas así, ¿a quién tienes que perdonar? A nadie. No hay perdón. A Ya ti está. mismo. Sí, ya está. O sea, ya lo he entendido. Y Mm. entonces deshaces el juicio. Y la misma persona que antes era un demonio, pues quizá te puedes llevar bien con él incluso, o con ella. Qué grande, David. Qué grande y qué bueno, porque al final yo creo que tenía muchas preguntas, pero todas las has ido concentrando en las respuestas. Y es fantástico. Se nos acaba el tiempo porque, bueno, sabemos que eres una persona muy ocupada y yo me pasaría una hora más aquí y tranquilamente escuchándote. Ha sido un placer. Y de verdad, bueno, es un gusto poderte No, recibir por favor. así. El gusto es mío, Cristian, y además tengo que agradecerte el ambiente que has propiciado. También un poco pues, por la relación que tenemos, por el pasado que tenemos. Es de agradecer porque es precisamente esta actitud con la que tú me preguntas es la que hace que yo pueda ofrecer estas respuestas y yo pueda sentirme también cómodo ofreciéndolas. Así que el agradecimiento es mutuo. Qué guay. Eres un gran espejo y me siento muy identificado con muchas cosas y aprendo mucho de ti. Gracias. Gracias. Hay una preguntita, David, antes de acabar, que se la hago a todos los invitados, invitadas. Y es una pregunta también de abrir un poquitín el corazón y preguntarte, ¿qué es lo que más amas en la vida, David? Mi mujer y mis hijos. Lo tengo claro. Y la sociedad en la que estamos, volviendo a lo mismo, se le ha olvidado que lo importante es eso. Estamos en una sociedad que valora lo productivo frente a lo reproductivo, ¿no? Que valora la posición, la profesión y el sitio al que tú puedes llegar a nivel individual, pero que ha dejado de valorar los vínculos, la cercanía, que valora lo racional frente a lo emocional, que tiene que ver con el vínculo, que valora lo cuantitativo frente a lo cualitativo, ¿no? O sea, hay un autor, analista junguiano, que se llama Robert A. Johnson, que tiene un libro que se llama Recuperar la feminidad olvidada. Y es un tema que yo últimamente pues, me interesa bastante porque no creo que en la sociedad de hoy, al menos en Occidente, la mujer esté en desventaja o en crisis, pero sí lo femenino. Lo femenino en tanto valores transpersonales que residen tanto en hombres como en mujeres, ¿no? O sea, la necesidad de estar más, no tanto enfocado en el resultado, sino en el proceso y en el disfrutar de las cosas. No tanto en conseguir cierta posición, sino en compartir la posición. No tanto en la competitividad, sino en la colaboración, ¿no? No tanto en el raciocinio y en lo analítico, sino en lo emocional y en lo sentimental. No tanto en lo tangible, sino en lo intangible, ¿no? No tanto en lo científico, sino en lo espiritual. Las dos cosas son importantes, ¿no? Los dos mundos y los dos dominios son importantes. Y creo que como sociedad tenemos que recuperar, tanto hombres como mujeres, esto. Porque al final lo patriarcal, el patriarcado, enaltece unos valores a los que nos vemos empujados tanto hombres como mujeres. Y todos representamos unos valores que no ayudan a conformar unos vínculos saludables, una familia estable, que es la base de nuestra sociedad. O sea, nos estamos cargando eso precisamente porque tenemos el foco puesto en yo y cuanto antes, ¿no? O sea, es ese hedonismo y ese volvemos un poco al punto de antes, ¿no? Ese buscar el placer y buscarlo ya y no actuar desde cómo yo puedo propiciar el crecimiento de las personas que más me importan. Hay una frase que dice que cuando uno encuentra aquello por lo que está dispuesto a morir, también encuentra su significado vital. Y yo estaría dispuesto a morir por mi familia. Y eso es lo que ha sentido en mi vida, cuando soy capaz de encontrar aquello por lo que daría mi vida. Un poco por ahí. Gracias por tu transparencia,
por tu naturalidad. Un honor tenerte aquí, David. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, Cristian. Hasta muy pronto. Y hasta muy pronto a todos y a todas. De tal árbol, tal astilla. Nos vemos en un próximo podcast. Acordaros de suscribiros y hasta la próxima.